Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Enrique Peñaranda, específicamente en su rol militar durante la Guerra del Chaco. Así es, tenemos varios textos, ¿no? Artículos, historias, que pintan cuadros a veces distintos de su liderazgo. Y la idea es centrarnos en su actuación en esa guerra, entre 1932 y 35, buscando sobre todo, como nos pidieron, sus aciertos como jefe militar en ese contexto tan complejo. Exacto. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes sobre esos momentos clave. Bueno, arranquemos por el principio. Él era comandante de la Cuarta División Boliviana. Estuvo en acciones iniciales como lo de la Laguna Pitiantuta y en batallas ya más grandes como Corrales, Toledo. ¿Y Boquerón? Boquerón fue clave, ¿no? Una caída temprana que dolió. Y Peñaranda, después de eso, dirigió la retirada hacia Saavedra. Sí, una retirada complicada. Pero después viene un episodio que casi todas las fuentes mencionan, ¿verdad? El cerco de Campo Vía. Campo Vía, diciembre de 1933. Un momento crítico. Las tropas paraguayas rodearon a buena parte del ejército boliviano. Y ahí es donde Peñaranda, se destaca. Exacto. Se dice que su destacamento, el que él comandaba, logró romper una parte de ese cerco paraguayo. Y eso permitió Permitió que escaparan unos 3.500 soldados bolivianos. Evitó que cayeran prisioneros. 3.500. No es poca cosa. Imagino que eso tuvo un impacto enorme en la moral, en la opinión pública. Totalmente. Lo convirtió en héroe nacional prácticamente de la noche a la mañana. Pero, a ver, hay un matiz interesante que apunta a una fuente. Ajá. ¿Cuál? Que el gobierno de Daniel Salamanca, el presidente, quizás magnificó un poco esta acción. Como propaganda, decís. Sí, como para compensar un poco la derrota general que sí fue Campo Vía. Para desviar la atención. Tiene sentido. Y fíjate que justo después de eso, Salamanca lo nombra comandante en jefe del ejército. Reemplazando al general Kuntz. Exacto. Y parece que Salamanca creyó, o al menos eso se dice, que Peñaranda había roto el cerco principal, no solo una parte. Y Peñaranda, según estos textos, como que nunca lo aclaró del todo. Dejó esa ambigüedad. Interesante, sí. Esa falta de aclaración es llamativa. Bueno, ya como comandante en jefe, su relación con Salamanca se puso, difícil. Muy tensa. Chocaban constantemente. Por nombramientos militares, por la estrategia a seguir. Las fuentes muestran visiones muy opuestas sobre él en ese momento. Salamanca lo consideraba, sin mucho carácter, sin iniciativa. Pero otros autores, citados en los textos, dicen otra cosa. Lo veían como capaz, buen organizador, estratega, incluso buen instructor. O sea, visiones contrapuestas. Y bajo su mando general, sí hubo victorias para Bolivia. Se menciona una en particular. Cañada Strongest, mayo de 1934. Esa sí fue una victoria importante, tácticamente hablando. Un respiro para el ejército boliviano. Una de las pocas ofensivas exitosas en esa etapa. Un acierto claro, entonces. Cañada Strongest. Pero parece que no alcanzó para calmar la situación política ni militar de fondo. No, para nada. La tensión siguió creciendo. Y eso nos lleva a un punto muy, muy polémico. El llamado Corralito de Villamontes. Noviembre de 1934. ¿Qué pasó ahí? Bueno, venían de más derrotas, se había perdido el Fortín Vallivián, que era estratégico, y Salamanca decide viajar al frente, a Villamontes. Parece que con la idea ya tomada de destituir a Peñaranda. ¿Y Peñaranda qué hace? Un golpe de Estado, así de simple. Él, junto con David Toro y Germán Busch, otros jefes militares importantes. Arrestan al presidente. Arrestan al presidente Salamanca. Ahí mismo, en la zona de operaciones, a pocos kilómetros del enemigo. Es algo fuerte. Increíble. En plena guerra. En plena guerra. Pusieron al vicepresidente Tejada Sorzano en el poder. Muchos historiadores bolivianos, citados en las fuentes, lo califican de grotesco, hasta de traición. Un golpe bajo en un momento crítico. Una crisis institucional tremenda, en medio del conflicto bélico. Gravísima. Y a pesar de todo eso, Peñaranda siguió. Continuó como comandante en jefe hasta el final de la guerra, hasta el cese de hostilidades en junio de 1935. Incluso después del armisticio, hay un detalle curioso. El encuentro con Estigarribia. Sí, se reunió con su contraparte paraguaya, el general José Félix Estigarribia. Y parece que hubo un intercambio de recuerdos, palabras de admiración, de respeto mutuo. Sí, un cierre peculiar, digamos, después de todo lo ocurrido.
Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, a sintetizar su actuación enfocándonos en los aciertos que encontramos en las fuentes, ¿qué nos queda? Bueno, vemos acciones concretas como el escape que facilitó en Campo Vía, que salvó a miles de soldados, y la victoria táctica en Cañada Strongest. Esos son puntos que se destacan como positivos. Y su ascenso a comandante en jefe en un momento muy difícil, aunque las circunstancias de ese ascenso sean complejas. Exacto. Pero es imposible separar esos aciertos de las controversias. El héroe de Campo Vía, que quizás fue en parte construido, el comandante de Cañada Strongest, sí, pero también el militar que lideró un golpe contra el presidente en plena guerra. Claro, las fuentes dibujan una figura con luces y sombras muy marcadas. Definitivamente. Su legado militar, basándonos estrictamente en estos textos, es complejo, multifacético. Hay éxitos reconocidos, pero están entrelazados con decisiones políticas y militares muy cuestionadas. Y queda una reflexión final, ¿no? Al leer todo esto, uno se pregunta cuánto influye la necesidad de tener héroes en tiempos de guerra. ¿Cómo esa necesidad puede moldear la percepción pública de un líder, a veces un poco al margen de los hechos subjetivos del frente? Es algo para seguir pensando, ¿no? Sin duda, un tema que va para mucho más análisis.